Hola mis queridos hermanos, Dios los bendiga, que la gracia y la paz del Señor esté con todos ustedes y esperando muy pronto estar juntos adorando al Señor. Sin duda anhelamos ese momento de estar juntos como iglesia, pero no olvidemos que Dios ha estado presente todos estos días, en cada momento, en cada circunstancia. Así que no veamos esto como un tiempo perdido, sino más bien como un tiempo de ganancia, donde Dios ha mostrado de su gracia para con cada uno de nosotros. Por eso el llamado es que sigamos confiando en Dios, a que perseveremos, a que sigamos orando y que veamos el privilegio que tenemos en seguir compartiendo estas clases de los días miércoles. Y espero que cada una de las clases que has escuchado, hermanos, hayan podido acercarte más a Cristo. Esa es la intención con estas clases, de que conozcan a Cristo y que puedas crecer espiritualmente. Y hoy, hermanos, vamos a comenzar una serie que de igual forma es muy importante para nosotros, para nuestras vidas. Todo lo que nos dice Dios en su palabra es para crecimiento espiritual y por eso es importante. Y una serie que hemos titulado Conociendo a nuestro Dios. Y les confieso que estoy muy animado por lo que Dios estará haciendo en cada uno de ustedes. Y Él ya ha comenzado a ministrar mi corazón, mi vida a través de este estudio. Y lo que queremos hacer por varias semanas es ir viendo en detalle quién es nuestro Dios. Entender la importancia de conocer a nuestro Dios, de conocer sus atributos, de conocer su carácter. De tal manera, hermanos, que yo pueda tenerlo en mi mente y en mi corazón y en mi vida diaria para pensar y para actuar conforme al carácter de Cristo. Amén. Hermanos, alguien decía que nosotros vivimos en medio de una generación que conoce mucho de teología, que conoce mucho de las promesas de Dios, que estamos sumergidos en todo lo concerniente a Dios y esas cosas están muy bien. Que hacemos tantas cosas dentro de la iglesia que llegamos a pensar que realmente conocemos a Dios. Pero la realidad es, mis hermanos, que muy poco conocen al Dios que sustenta toda esa teología que hemos aprendido. Muy poco conocen al Dios que da cada promesa que leemos en las Escrituras. Muy poco conocen al Dios de toda obra y muy poco conocen al Dios que pone el querer como el hacer en los corazones de sus hijos. Por eso el propósito de estas clases, hermanos, es que tú veas o puedas ver la importancia de conocer a Dios. Que tú puedas decir, yo necesito conocer al Dios de mi salvación. Que digas, necesito esforzarme más e ir a las Escrituras y contemplar quién es Dios. Un Dios, hermanos, que se ha revelado desde la creación. ¿Para qué? Para que yo pueda conocerle. Un Dios que se ha revelado en Cristo. ¿Para qué? Para que yo pueda conocerle. Mis hermanos, si hay algo, escúchalo bien. Si hay algo que Dios desea, como vamos a ver en estas clases, es que podamos contemplar y saber quién es Él. Y en el día de hoy hablaremos precisamente de quién es Dios en primer lugar y comenzaremos a ver algunas razones importantes del por qué tú y yo debemos conocer a Dios. Entonces, la primera pregunta que trataremos de responder en el día de hoy es ¿quién es Dios? Y digo que trataremos, hermanos, porque lo que conocemos de Dios es porque Él mismo nos los ha revelado en su palabra. Dios se ha autorrevelado por medio de su creación y por medio de su palabra. Y aunque la Biblia nos indica que podemos llegar a tener un conocimiento básico y general de Dios a través de su creación, solo es posible conocerlo y tener una relación personal con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin duda, hay un concepto generalizado acerca de Dios dentro de la comunidad cristiana. Algunos lo ven como especie de un mago, otros lo ven como un abuelo celestial, lo ven como un ser que tiene el poder de conceder lo que le piden, un Dios que está dispuesto a escuchar cada capricho para concederlo inmediatamente. Lo ven como un abuelo celestial benevolente, consentidor de todo, en todo sentido, cuyo único atributo mencionable es el amor.
Lo cierto es que hay diferentes conceptos de Dios que sin duda han sido distorsionados por causa del pecado. Por eso es importante, hermanos, hacernos la pregunta: ¿realmente conozco quién es el Dios de la Biblia? ¿Sé quién es Él? Hermanos, aunque nunca nadie podrá conocer a Dios completamente porque Él es infinito y nosotros somos finitos o limitados, nosotros podemos ir a la palabra de Dios y encontrar lo que nos dice Él acerca de sí mismo, acerca de sus atributos y acerca de su carácter. Hermanos, la Biblia en muchos pasajes hablan de Dios como el creador y sustentador de todos y de todo. Nos habla de que Dios es eterno, de que Dios es infinito, de que Dios es inmutable, es poderoso, que todo lo sabe, que es soberano, que es perfecto, lleno de bondad, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de gloria, lleno de sabiduría, pero que también nos dice, hermanos, que Dios es ira, que Dios es fuego consumidor, que es justicia y verdad, que nada sucede, mis queridos hermanos, sino es a través de Él. Y que todo lo que sucede es por su voluntad y por sus propósitos. Es lo maravilloso de conocer a Dios. Lo cierto es, mis hermanos, que Dios se describe a sí mismo con todas estas características para que lo conozcamos a Él. Eso es lo que Él desea de cada ser humano, en especial en aquellos que han sido escogidos en Cristo Jesús. Que lo conozcan como Él mismo se describe en las Escrituras. Hermanos, Dios hablando a través del profeta Jeremías, capítulo 9, versículos 23, dice que aquellos que desean jactarse, que lo hagan solamente en una cosa, en esto dice, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra su amor inagotable y trae justicia y que se deleite en estas cosas. Es decir, mis queridos hermanos, Dios se goza, desea y anhela que sus hijos conozcan quién es Él y el por qué hace las cosas. Y esto sin duda debe darte consuelo en tu vida, hermanos, porque cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces su naturaleza, sus atributos, su carácter, ese conocimiento de Dios te permite que en el momento que te acercas a Dios en oración, tú vas a traer a tu mente que delante de ti está el creador de todo lo que existe y que está delante de ti el que sustenta todas las cosas. Esto te va a permitir, mis queridos hermanos, que cuando tú vayas a las Escrituras a estudiar la palabra de Dios, tú puedas ver, mis hermanos, constantemente en muchos pasajes que Dios siempre ha estado en medio de su pueblo, en medio de cada tribulación, en medio de cada enfermedad, en medio de la escasez. Y cuando yo, hermanos, realmente sé quién es Dios, teniendo una relación personal con Él a través de Cristo, yo puedo decir, Señor, tú eres soberano. Señor, nada se escapa de tu voluntad. Todo lo que pasa, tú lo has determinado para mi bien. Y cuando yo sé eso, hermanos, vamos a poder confiar, descansar y tener paz en el tiempo que nos encontremos. Por eso el llamado es, mis queridos hermanos, que Dios nos hace en nuestras vidas. Él no quiere simplemente que lo conozca de manera intelectual. Sabemos que puedes saber mucho de Dios y no conocerlo. El conocer a Dios se trata, como hemos dicho, de una relación que Dios desea que tengamos con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante cómo muchos dicen amar a Dios, pero no lo conocen. Es algo completamente contradictorio. Es impresionante cómo muchos dicen, yo tengo una relación con Dios, y cuando tú les preguntas, ¿tú conoces a Cristo? Te dicen no. Entonces la conclusión es, no conoces a Dios. Hace un tiempo leí un comentario que decía que lo único que Dios desea es que lo amemos. Y esto suena un poco extraño, bastante extraño, sin contar el hecho de que Dios no necesita nuestro amor porque Él es suficiente en sí mismo. Hermanos, y aunque el primer mandamiento nos dice amar a Dios sobre todas las cosas, lo cierto es que tú no puedes amar a nadie si no lo conoces primero. Entonces, para yo amar verdaderamente a Dios, ¿qué tengo que hacer? Conocerlo profundamente. El autor Arthur Pink, en su libro Los atributos de Dios, dice, el fundamento de todo conocimiento verdadero de Dios ha de ser la comprensión mental de sus perfecciones, tal como se revelan en las Santas Escrituras. No se puede servir ni adorar a un Dios desconocido ni depositar nuestra confianza en Él.
Tenemos entonces que conocer a Dios para poder adorarlo y servirlo. Hermanos, pero el resultado es que cuando conocemos a Dios, es que lo vamos a amar. No hay otro resultado. Cuando yo veo la bondad de Dios, cuando yo veo la misericordia de Dios, la gracia, su poder, el carácter, lo veo en su palabra, lo veo actuar en mi vida, no queda otra cosa que amarlo. Así es, mis queridos hermanos. Dios desea que lo conozcamos a Él para que podamos servirle y podamos amarlo verdaderamente. Ahora, mis hermanos, ¿por qué es tan importante que yo conozca a Dios? Es cierto que lo necesitamos, pero ¿por qué es tan importante para mi vida? ¿Por qué yo tengo que esforzarme por conocer a Dios? ¿Por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer para profundizar en el conocimiento de la naturaleza y del carácter de Dios? ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, eso es lo segundo que vamos a tratar de responder en el día de hoy. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Y vamos a dar, o voy a comenzar a darte algunas razones importantes del por qué es importante conocer a Dios. Y en primer lugar, mis hermanos, es importante conocer a Dios porque el conocimiento de Dios es lo único, escúchalo bien, que puede satisfacer el alma. Es lo único que puede llenar nuestros corazones. Un siervo de Dios decía, mis hermanos, que Dios nos ha creado con la capacidad de encontrar satisfacción a tal punto que el hombre está sediento y vive cada día buscando la manera de satisfacerse. Por supuesto, el hombre, por su pecado y por su naturaleza, busca las cosas que ofrece este mundo. Pero voy a decirte algo en cuanto a lo que el mundo ofrece y lo que produce en nuestras vidas. Hermanos, las cosas de este mundo son pasajeras y solo puede darnos un entretenimiento temporal. Así es. Las cosas temporales de este mundo solo te dan un entretenimiento pasajero. Nosotros soñamos constantemente y pensamos mucho en las cosas de aquí, de este mundo. Y a veces pasamos días pensando en esas cosas. Y cuando yo pueda hacer esto, cuando tenga esto. Y cuando tenemos las cosas y podemos hacer esas cosas que soñamos, nos entretenemos por un tiempo, nos emocionamos por un tiempo. ¿Y qué pasa después? Empezamos a buscar otras cosas para entretenernos. ¿Por qué? Porque ya esas cosas que hemos soñado anteriormente no nos satisfacen. Las cosas que hoy nos asombran, ya mañana nos da lo mismo. Lo que nos cautiva hoy y nos entretiene hoy, al pasar el tiempo, vamos buscando otras cosas. ¿Para qué? Para encontrar satisfacción. Somos como los niños, mis hermanos. Los niños se emocionan con un juguete la primera vez y juegan un tiempo y se entretienen y se emocionan. Pero al cabo de un tiempo, ¿qué ves? ¿Ves al juguete tirado en una esquina? Ya el niño no se entretiene con el juguete, ya no lo ves con la misma emoción. ¿Por qué? Porque quiere otra cosa con qué jugar. Lo cierto es, mis hermanos, que así somos cada uno de nosotros, con todo. Nos emocionamos por tantas cosas que ofrece este mundo, pero como no nos satisfacen, vamos en una búsqueda constante de las cosas inadecuadas en el lugar inadecuado. Por eso, en contraparte a las cosas que ofrece este mundo, tengo que decirte, hermanos, que lo único que satisface nuestro corazón realmente es saber quién es Dios. Lo único que puede mantenernos cautivados es el conocimiento de Dios. Solo sabiendo quién es Él, conociendo su carácter, conociendo sus atributos, podemos satisfacer nuestra alma. Así es, mis hermanos. Esto lo entendió muy bien el rey David cuando dijo en el Salmo 63, en un contexto muy específico. Él dice: Dios mío, tú eres mi Dios. Yo te buscaré de madrugada, dice David. Mi alma desfallece de sed por ti. Mi ser entero te busca con ansias. Mi alma quedará del todo satisfecha como si comiera los mejores platillos. Y mis labios te aclamarán jubilosos al pensar en ti en mi lecho, al meditar en ti durante mis desvelos.
Hermanos, David entendió que lo único que llenaba el vacío de su corazón es conocer y pensar en Dios. Conocer sus promesas, conocer su palabra, conocer su carácter, sus atributos, su obra. Entonces, hermanos, el llamado es que podamos conocer a Dios a través de su palabra, a través de Cristo, para que podamos ser asombrados y podamos deleitarnos en Él como lo único que satisface nuestra alma. En segundo lugar, hermanos, ¿por qué es importante conocer a Dios? Porque el conocimiento que tenemos de Dios influye directamente en todas las áreas de nuestras vidas. Es decir, mis hermanos, la manera como vivimos muestra qué tanto o no conocemos a Dios. La manera como un creyente afronta los momentos de abundancia y los momentos de escasez, los momentos de enfermedad, muestra qué tanto conocen o no a Dios. La manera como un creyente, hermanos, se relaciona con sus hijos, con su cónyuge, con su empleado, con su jefe, con su iglesia, muestra qué tanto conoce o no a Dios. Por eso es importante la forma como yo vivo, como yo actúo, como yo me relaciono con los demás. Porque eso está, mis hermanos, está estrechamente relacionado con el conocimiento que yo tenga del carácter de Dios. Un siervo de Dios decía, hermanos, que el modo de vida, como acto de adoración, será puro o impuro según el lugar el que el adorador tenga a Dios. Y esto es muy simple de comprender. Si tienes a Dios en primer lugar y sabes quién es Él, entonces lo podrás adorar sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque están en primer lugar. Está en el lugar que le corresponde a Dios. Pero si no lo tienes en primer lugar y no lo conoces, entonces, hermanos, sin duda vas a adorar a otras cosas. Y esto nos dice que yo tengo que esforzarme entonces en conocer a Dios por medio de su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque el conocer a Dios me permite actuar, me permite accionar de la manera que Dios le agrada. El profeta Daniel en su libro, capítulo 11, versículo 32, dice también en un contexto muy específico, él dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si se fijan, hermanos, hay una condición aquí que tiene que hacer el pueblo. ¿Cuál es? Conocer a su Dios. Si ese pueblo no conoce a su Dios, entonces no podrá actuar. Si ese pueblo no conoce la santidad de Dios, entonces ese pueblo no actuará conforme a esa santidad de Dios y no podrá mortificar sus pecados. Si no conoce el sacrificio y el amor de Dios, entonces ese pueblo no podrá actuar con sacrificio, con entrega y con servicio y amor hacia los demás. Por eso cuando tú lees en Efesios 5, versículo 1 en adelante, que nos dice, sé pues imitadores de ¿quién? De Dios, como hijos amados. Y después nos dice, andar en amor. Y después nos da el ejemplo de cómo hacerlo. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Y después, ¿qué hace Dios, mis hermanos? Se dirige más adelante a todos los integrantes de la iglesia. Habla a los esposos, habla a las esposas, a los padres, a los hijos, a los amos, a los siervos. Y siempre pone de ejemplo ¿a quién? A Cristo, como lo hizo Cristo. Por lo tanto, si no conocemos al Dios de las Escrituras y no conocemos su obra de salvación, entonces no podremos actuar y no podremos vivir conforme a esa verdad. Y tristemente nosotros queremos hacer antes que ser. Pero no es así, mis hermanos. Yo tengo que enfocarme primero en conocer a Dios, en conocer a mi Salvador, para luego poder actuar y vivir de acuerdo a ese conocimiento de Dios. Y en tercer lugar, el por qué es importante conocer a Dios. Porque una vez, hermanos, que yo conozco quién es Dios, todos los sufrimientos, escúchalo bien, que puedas experimentar en este mundo, sé que al final son temporales, son pasajeros. A.W. Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, dice que el hombre que llega a un conocimiento bíblico de Dios queda aliviado de 1000 problemas temporales. Hermanos, y esto nos enseña
nuevamente que cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta que no importa la situación en la que nos encontremos, que no importa el dolor, que no importa el mal, eso es temporal, hermanos. Eso va a pasar. Y aunque ciertamente podemos sufrir, cuando yo lo comparo a la luz de la eternidad, yo puedo ver eso como una cosa mínima. Yo puedo ver cada aflicción, cada dolor, cómo se vuelve pasajero. Por eso el apóstol Pablo, mis hermanos, pudo decir en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 al 18, él dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y él dice en el 18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. En pocas palabras, mis hermanos, Pablo nos está diciendo que todo lo que ves aquí, aflicción, prueba, sufrimiento, pasará. ¿Por qué? Porque son temporales. Pero las cosas que no se ven, las cosas que Dios está preparando para nosotros en la eternidad, son las que importan. ¿Por qué? Porque son eternas. El apóstol Pablo, mis hermanos, pudo ver su aflicción leve. Pudo ver cada sufrimiento pasajero. Un hombre que sufrió latigazos, un hombre que lo apedrearon, un hombre que naufragó, que pasó hambre, que pasó sed, que estuvo en prisión. Pudo ver cada una de esas cosas como leve y como pasajero. La pregunta es, ¿por qué Pablo pudo decir estas cosas en medio de cada sufrimiento? ¿Por qué, mis hermanos? Porque él conocía a Dios. Él conocía a su Dios. Él tenía una perspectiva clara del presente y de la eternidad, la cual es infinitamente mejor de lo que vivimos en este mundo pasajero. A veces nos cuesta creer estas cosas, mis hermanos. Y muchos dirán, usted no sabe el cómo sufro con esta enfermedad. No sabe de los miles de problemas que enfrento cada día. Y eso es cierto, hermanos. No sabemos el dolor que puede producir todas estas cosas en nuestras vidas como resultado de un mundo caído. Pero precisamente, hermanos, como vivimos en un mundo caído, lo único que puede darnos paz, lo único que puede darnos consuelos en los momentos difíciles es conocer quién es Dios y saber lo que ha hecho en favor de sus escogidos. Hermanos, el apóstol Pablo sabe algo que Dios quiere que nosotros sepamos también. Que no importa lo que enfrentemos hoy en esta vida, si ponemos nuestras miradas en lo que Dios es y en lo que tiene preparado para nosotros en la eternidad. Maravilloso, mis queridos hermanos. Entonces hemos visto, en primer lugar, mis hermanos, el por qué es importante conocer a Dios. Porque el conocimiento de Dios es lo único que puede satisfacer el alma. Lo único que puede llenar nuestros corazones. En segundo lugar, mis hermanos, porque el conocimiento que tenemos de Dios influye directamente en todas las áreas de nuestras vidas, para vivir conforme al carácter de Cristo. En tercer lugar, mis queridos hermanos, porque una vez que yo conozco a Dios, todos los sufrimientos que podamos experimentar en esta vida, en este mundo, sé que al final son temporales. Pero hay una más que quiero mostrarte en el día de hoy. Una cuarta razón del por qué es importante conocer a Dios. Porque conocer a Dios, mis hermanos, nos permite humillarnos delante de Él. Así es. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Cuando yo miro a Dios y conozco a Dios, yo me di cuenta lo pequeño y lo finito que soy. Hermanos, no hay nada ni nadie que pueda causar una humillación del corazón más que Dios. No lo hay. Muchas veces nosotros pensamos que somos grandes, que valemos mucho, pero no es así. Porque cuando tú conoces a Dios, mis hermanos, te das cuenta lo pequeñito que eres, lo pequeñito que somos. Una vez escuché describir esto de la siguiente manera. Es como si te pararas al pie de un edificio muy alto
y alzaras tu mirada y vieras ese edificio desde abajo. No sé si lo has hecho, hermanos. Yo lo hice en su oportunidad porque me impresionó mucho esta descripción. Cuando estás allí, hermanos, y miras hacia lo alto, inmediatamente es una sensación de inferioridad comparada con el tamaño de ese edificio. Entonces podemos más o menos, un poco, comparar de lo que podemos experimentar al conocer a Dios. Porque cuando yo conozco quién es Dios, yo me humillo delante de Él y yo digo, Señor, yo no soy nada delante de ti. Hermanos, y esto es algo maravilloso para nosotros. Porque tú y yo podemos estar agradecidos con el Señor por ser uno de los millones y millones y millones de personas que Él mira con amor, que Él mira con agrado. Porque ya Dios no te ve a ti, sino que ve a su Hijo. Y quiero que pienses, hermanos, por eso en un momento. El conocer quién es Dios te humilla, porque sabiendo que el Dios creador de todas las cosas conoce tu nombre, conoce quién eres. Y no solo eso, hermanos, porque puedes decir, bueno, Dios todo lo sabe, como lo vamos a ver más adelante con sus atributos. Pero piensa en esto, hermanos. Dios te conoce a ti de manera especial. ¿Por qué? Porque eres su Hijo. Cuando yo pienso en eso, mis hermanos, yo digo, Señor, yo me humillo delante de ti y te agradezco por haberme escogido y ser parte de los tuyos. Por lo tanto, mis hermanos, el conocimiento de Dios me pone en el lugar que tengo que estar. Me quita del trono y me pone abajo donde tengo que estar. Y trae a mi mente, hermanos, que el único digno de estar en el trono es Dios. El Dios verdadero, el Dios creador de todas las cosas. Hermanos, esto nos enseña que cuando tú conoces la palabra y conoces a Dios, tú lo único que tienes que decir, Señor, ¿quién soy yo para quejarme? ¿Quién soy yo para venir delante de ti exigiendo, dame de tu gracia y perdona mi soberbia? Esto lo entendió Job, hermanos, cuando desde el capítulo 38 Job señala la grandeza de Dios. Y en el capítulo 42 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, dice Job. Oye, te suplico y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me detesto y me arrepiento en polvo y ceniza. Y eso es lo que nosotros perseguimos al estudiar y conocer el carácter de Dios, mis hermanos. Saber cuál es nuestra posición, reconociendo que Él es el Dios grande y poderoso, que damos honor y gloria a su nombre. Amén. Entonces, mis hermanos, hoy vimos un poco de quién es Dios. Creador, sustentador, lleno de atributos. Atributos que iremos conociendo en detalle en las próximas clases. Pero también vimos la importancia de conocer a Dios, algunas razones, específicamente 4 de ellas. Y en primer lugar, mis hermanos, porque el conocimiento de Dios es lo único que puede satisfacer el alma, lo único que puede llenar nuestros corazones. En segundo lugar, porque incluye directamente en todas las áreas de nuestras vidas. En tercer lugar, porque conocerlo a Él, puedo estar seguro que todos los sufrimientos, pruebas, dolores en esta vida que podamos experimentar, sé que al final son temporales. En cuarto lugar, mis hermanos, porque el conocimiento de Dios me humilla y trae a mi mente su grandeza y mi inferioridad. Mis hermanos, como dije, estaremos por varias semanas en esta serie. Así que te invitamos a que la próxima semana sigamos aprendiendo juntos lo que Dios tiene que decir en su palabra acerca de sí mismo. Te invito a que ores, a que puedas meditar en lo que escuchaste en el día de hoy y pidas a Dios que te permita conocerlo cada día más. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.